Hola a todos, soy Vicente Rubio y te doy la bienvenida a la segunda sesión del curso gratuito Buenas Prácticas con Project Online, en la que hablaremos sobre los informes de Power BI, atacando a esa información de Project Online que vimos en la sesión anterior. Mostraremos un paquete de contenidos con 13 informes que nos permitirá ver información de proyectos, tareas, asignaciones, recursos, riesgos, problemas, hitos, todo lo que se mueve en base a la gestión de proyectos y todo lo que nuestros directivos y ejecutivos quieren ver en un cuadro de mando. Veremos también cómo podemos diseñarlo desde la herramienta Power BI Desktop y Power BI Pro para sacar la información del informe y llevarla a un PowerPoint, a un PDF, embeberla dentro de SharePoint o llevarla a un sitio web para compartirla. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones y lo tenéis grabado en bastantes vídeos de la comunidad, este informe corresponde al paquete de contenidos que Microsoft nos deja para poder visualizar la información de todos los datos de Project Online. Podemos atacar a información de proyectos, de tareas, de recursos, de asignaciones, de problemas, de riesgos, de entregables, de todo lo que hemos visto en la primera sesión correspondiente a la gestión de proyectos. Es una forma muy sencilla de visualizar la información y es la manera en la que los ejecutivos y directivos quieren ver la información. Si os fijáis, en esta parte principal tenemos la información total de los proyectos, total de costos, la variación del costo, el trabajo de los proyectos, la variación del trabajo, cuántos riesgos y cuántos problemas tenemos en este portafolio seleccionado ahora mismo. En cualquier momento podemos filtrar por departamento, podríamos filtrar por tipología de proyecto, podríamos filtrar por propietario o por fase. Si seleccionamos, por ejemplo, los proyectos que corresponden a ALES, haremos un filtro sencillo de lo que hay en la herramienta para sacar únicamente esos proyectos. Igualmente, si yo quiero, por ejemplo, sacar los proyectos que sean ágiles, podría filtrar la información y sacar simplemente o mostrar esos proyectos. Como sabemos, siempre que estamos trabajando en un cuadro de mando de este tipo, podemos ver la información que tengamos en los diferentes componentes. En este caso tenemos aquí toda la información sobre las diferentes fases del proyecto. Como sabíamos, un proyecto comenzaba con la idea, esa idea se convertía en iniciativa, teníamos la estrategia y luego venía la gestión de los proyectos, con la planificación, la ejecución y el cierre. Puede decir, por ejemplo, cuáles son los proyectos que tenemos ahora mismo en planificación o cuáles son ahora mismo las propuestas que tengo yo o qué hay ahora mismo en la parte de selección. Recordar cuando estuvimos hablando de la estrategia, en la sesión anterior, esos proyectos que se podrían llegar a convertir, esas ideas, esas iniciativas que tenemos que decidir cuáles van a ser o no van a ser proyectos en base a la estrategia. Por supuesto, también puedo tener otro componente en el que pueda mostrar aquí de una manera rápida los proyectos que sean de tipología ágiles o los proyectos que sean de otro tipo de tipología. Y aquí estaremos viendo la información total de los proyectos con un enlace a la información del sitio de colaboración del proyecto, el propietario del proyecto, fecha de comienzo, fin y los diferentes indicadores o KPIs que me mostraban cómo estaba yo con respecto al costo, al trabajo o a la planificación. Si quiero ver más información, podría irme a un segundo informe en el que podamos estar mostrando de una manera sencilla cómo van los proyectos, con la información de cada uno de esos proyectos, tarea, fecha de inicio, fecha de finalización, duración, porcentaje de finalización y el recurso asignado. Yo podría seleccionar, por ejemplo, cuándo comienzan unos proyectos y hasta cuándo me interesa a mí tener esa visión de los proyectos. Y según vayamos seleccionando, vamos jugando con la escala, me va mostrando el diferentes cronogramas en el diagrama que está mostrando en este informe de Power BI. Si avanzamos un poquito más en el informe, tenemos un tema muy importante que nos interesa a veces cuando estamos gestionando proyectos, los costos.
sácame la información de los costos de los proyectos, pero me puede interesar los que no tengan línea base, los que la línea base esté por encima de un 10%, los que estén entre un 10 y un 20%, o los que estén a un 30%. Podemos seleccionar la información que queramos, podemos seleccionar múltiples casuísticas o simplemente una casuística. Y aquí tenemos el top 10 de los proyectos en base a ese costo. Si seguimos un poquito avanzando, tendremos otra de las opciones, por ejemplo, con los hitos. En este caso yo no tengo ningún hito planificado completado en estos 30 días anteriores a los que estamos, pero sí tengo algunos que están pendientes. Podemos tener qué hitos o puntos claves en el proyecto están pendientes de vencer y podríamos dar un enlace al sitio de colaboración de cada uno de esos hitos. Si seguimos avanzando, veremos también que me puede interesar tener riesgos o tener problemas. Recordad que por cada proyecto, aparte de tener tareas y recursos, teníamos un sitio de colaboración, donde todo el equipo del proyecto iba a hablar sobre qué se está haciendo en este proyecto, qué documentos tenemos, qué riesgos, qué problemas. Por cada proyecto tenemos un sitio, pero por cada portafolio tenemos muchos sitios diferentes. Esta página, esta ventana que estamos mostrando ahora mismo, me ataca a toda la información de todos los sitios de proyecto para sacarme sus riesgos. Tengo todos los riesgos, como siempre podría enlazar con el sitio del proyecto para mostrar esos riesgos determinados, a qué proyecto pertenece este riesgo, a quién está asignado, cuál es la categoría, fecha de vencimiento, costo, y toda la información que queramos sobre esos riesgos. Igual que los anteriores, podemos estar diciendo sácame los riesgos por categoría. Según selecciono en la parte superior este componente, sacaríamos esos riesgos, o podemos estar viendo directamente los riesgos por un tipo de costo, por ejemplo en este caso los tecnológicos. También tendríamos esta parte superior para estar mostrando, por ejemplo, por los diferentes departamentos, sácame los riesgos que hay en el departamento de construcción o en el departamento de tecnología. Como sabemos, riesgo es algo que me puede llegar a pasar dentro de un proyecto y un problema es algo que me ha pasado, un issue. Ese problema, similar a los riesgos, se metía también en el sitio de colaboración del proyecto y podemos ver también cuál es el problema, a qué proyecto está asignado, a qué persona también está asignado, fecha de vencimiento, categoría, prioridad o estatus. Como vimos anteriormente, podríamos decir por categoría muéstrame los diferentes riesgos y podemos estar filtrando en la parte superior dependiendo de lo que yo quiera mostrar en cada momento. Cuando estamos hablando de proyectos, un tema muy importante son los recursos. Sabemos que el proyecto está compuesto por las diferentes actividades o tareas y los diferentes recursos. Recurso de tipo trabajo, recurso de tipo material o recurso de tipo costo. De todos los recursos, los que más problemas nos suelen dar son los de tipo trabajo y sobre todo las personas, porque tenemos que controlar su asignación. Cuando estamos definiendo los recursos, hablamos de la capacidad máxima de un recurso, que es cuánto tengo disponible al recurso durante la jornada laboral. Si un recurso lo tengo al 100% de capacidad máxima, quiere decir que tengo disponible durante toda la jornada laboral. Si le tengo al 50%, estará disponible durante media jornada laboral. Como sabéis, cuando estamos trabajando con las asignaciones de un recurso a una tarea, entra en juego otro concepto, que son las unidades. Las unidades es cuánto asigno de la capacidad máxima de un recurso a la tarea. Si tengo a un recurso disponible al 100% de toda la jornada laboral, que es su capacidad máxima, y le asigno en unidades al 100% de la tarea, pues ya en ese día determinado lo tengo bien asignado. Puede pasar que un recurso le tenga en dos tareas diferentes en un día. Por supuesto, si su capacidad máxima es el 100%, tendré que repartir. A lo mejor pongo un 50-50 o un 60-40. Pero lo que nunca podría hacer es decir que si un recurso tiene una capacidad máxima de un 100%, asignarle a una tarea al 100% y a otra también al 100% en el mismo día, porque ahí está el concepto de sobreasignación.
Cuando un recurso está asignado más de la jornada laboral a una tarea, está sobreasignado. Decimos que cuando las unidades sobrepasan la capacidad máxima, el recurso está sobreasignado. Pues este mapa de calor que estamos viendo en pantalla es muy bueno porque me va a indicar los diferentes recursos que pueden ser genéricos o pueden ser personalizados en diferentes fechas o diferentes meses. Me va a decir, por ejemplo, que aquí está súper sobreasignado porque está en negativo. Me estoy sobrepasando de asignaciones, me estoy sobrepasando de capacidad máxima. El naranja es que estoy un poquito sobrepasado e incluso estoy a cero. El amarillo es que estoy a puntito, poquitas horas tengo disponibles. Bueno, luego tenemos los verdes y los verdes azulados que directamente ya le tengo mucho más disponible al recurso. Es muy cómodo porque yo puedo estar seleccionando un mes determinado que quiera ver la información de cómo estamos trabajando en ese mes, o por ejemplo podría estar seleccionando por aquí ese mes en un momento determinado. Es una manera muy sencilla de ver ese mapa de calor para de un vistazo saber cómo están las sobreasignaciones de mis recursos. Siguiendo un poquito más con los recursos, me puede interesar, por supuesto, toda la información de esos recursos. ¿Qué nombre tiene el recurso? ¿Cuál es su capacidad máxima, como hemos dicho antes? Recordar 100% disponible toda la jornada laboral, 50% disponible media jornada y 0% es que todavía no lo tengo disponible. ¿A qué departamento pertenece cada uno de esos recursos? Si es un recurso genérico o es un recurso personalizado. Si directamente tiene asignado un calendario estándar o otro calendario diferente. Recordad que con recursos no hay que complicarse mucho con los calendarios. Hay gente que se complica mucho con los calendarios. Hay gente que tiene Project como si fuese su agenda y Project no es tu agenda. Project es la herramienta para ayudarte a llevar el seguimiento de tus proyectos. Yo lo único que me complico con los calendarios es dejar el estándar del proyecto con los festivos a nivel del país, a nivel nacional, y dejar calendarios con diferentes localidades donde vivan los recursos. Localidades, provincias, regiones, países, continentes, como queráis hacerlo. Porque si tengo dos recursos, uno que trabaje por ejemplo en Madrid y otro en Ciudad de Panamá, puede pasar que los dos estén en una misma tarea, pero tenemos festivos diferentes en cada uno de los sitios. Por lo tanto, cuando asignamos los recursos a la tarea, tenemos que controlar esos festivos de cada uno de ellos. Por eso conviene asignar recursos con sus propios calendarios. Si seguimos avanzando, vamos a tener también información más detallada del recurso. Yo puedo tener aquí ahora mismo diferentes recursos y en los proyectos en los que participan, con la fecha de comienzo, fecha de finalización, trabajo completado y el trabajo que está asignado, y puedo decir que un recurso determinado a qué proyectos está asignado. Podemos seleccionar diferentes recursos y de una manera sencilla estamos viendo esos recursos con su disponibilidad. Por supuesto, si la tecla control la mantengo pulsada, puedo seleccionar mi equipo que yo quiero ahora mismo investigar para ver cómo le tengo yo disponible. Seguimos avanzando y podemos llegar a un detalle más específico de un recurso. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo está Alex ahora mismo disponible. Me busca toda la información sobre Alex y tenemos ahora mismo, bueno, desde su correo electrónico hasta su perfil o tipo de costo que tenga asignado, unidades, en su tasa y bueno, diferente información que se puede ir actualizando dependiendo cómo estemos en cada momento o en la asignación determinada de ese recurso. Podemos seleccionar el recurso que yo quiero investigar y sobre esa información me estaría filtrando y mostrando el detalle del proyecto. Si seguimos avanzando, veremos más información sobre los recursos. En este caso es una propuesta de demanda, una gestión de demanda, donde quiero ver, tengo esa asignación de recursos y quiero ver cuáles tengo disponibles para trabajar en mi demanda. Sobre todo esto viene pensado mucho para cuando estemos con los diferentes perfiles en la parte de estrategia, que estamos haciendo un análisis del portafolio y queremos ver cuáles recursos tendremos disponibles para poder planificar las diferentes iniciativas. Y las dos últimas, que son muy interesantes, son las referentes a una visión global de un proyecto determinado.
Por ejemplo, si yo selecciono un proyecto determinado, puedo estar viendo su ficha de proyecto de una manera muy sencilla para sacar cuál es la variación con respecto a la planificación de días, cuál es la variación del trabajo, la variación de costo. Vemos el presupuesto del proyecto, el costo que tengamos, trabajo, problemas y riesgos de este proyecto determinado. Vemos una información aquí global de la sobreasignación del trabajo con respecto a los costos, los hitos que tengamos pendiente, los hitos próximos, cómo está avanzado el proyecto, en este caso está un 6%, y los enlaces que podríamos ir directos al sitio del proyecto y a la planificación del proyecto. Esto me enlazaría con Project Online y me mostraría en pantalla dónde está esa información determinada. Y por supuesto, si quiero ver un detalle muy específico de cuáles son los riesgos y los problemas de un proyecto determinado, podría seleccionar aquí el proyecto que yo quisiera y me sacaría de una manera sencilla los problemas y los riesgos de ese proyecto. Como decía al comienzo, este es un paquete de contenidos que lo tenemos disponible desde Microsoft. Es gratuito, le podéis configurar como base para trabajar con vuestra gestión de proyectos y luego sobre él podéis modificarlo. Como ya sabéis, que lo hemos comentado en muchos vídeos y en muchas sesiones que tenéis grabadas por la comunidad, todos los informes de Power BI se pueden diseñar con la herramienta Desktop de escritorio, esa herramienta gratuita donde podemos trabajar con la información. Pero para poderlo compartir y distribuir a mis diferentes usuarios, preparar paquetes de contenidos donde englobemos esa seguridad y digamos quién tiene que ver cada cosa, vamos a utilizar Power BI Pro. Esta solución que tenemos dentro de nuestro suite de Office 365, M365, que nos va a permitir hacer lo siguiente. Aquí tenemos el informe, puede ser este o puede ser cualquiera que diseñéis vosotros, y tenéis posibilidad para guardar la información en una copia, descargar el archivo, imprimir esta página o configurar. Podréis exportar cualquier informe a una presentación de PowerPoint o un PDF o analizarlo en Excel. Esta información que os estoy comentando no es propia de Project Online, es de Power BI, pero sobre todo es para esas personas que no habéis visto cómo se edita un informe desde la parte Pro. Una cosa muy interesante es que se puede compartir ese informe para embeberlo dentro de SharePoint Online o dentro de un portal. Ahí tenemos que tener un usuario en SharePoint Online y lo podemos tener dentro de cualquier sitio web e incluso dentro de Project Online. Me gusta mucho embeber esta información. Ya lo veremos en siguientes sesiones cómo también podemos meterla dentro de Teams, y también podemos tener un acceso público, o sea, publicarlo en un sitio web. Es como os he mostrado yo el ejemplo al comienzo de la sesión. Hay que tener una cosa muy en cuenta. Si lo hacemos en un sitio público, claro, ahí tenemos que tener cuidado con la seguridad, porque cualquier persona podría ver esa información si le pasamos la URL. Sin embargo, si lo tenemos en un sitio de SharePoint, claro, tienes que tener licencia de SharePoint para poder ver esa información. También tenemos la posibilidad de generar un código QR y que alguien pueda acceder a ese código QR y visualizar toda la información del informe. Bueno, como sabemos que hay integración total con Teams, se puede chatear desde Teams con la parte de Power BI, preparar comentarios, suscripciones y como comentaba, lo podemos editar dentro de nuestra herramienta Desktop que tengamos en nuestro equipo, pero también se puede editar en web. Cuando lo editamos en web, lo que conseguimos es tener este informe con los diferentes componentes, y estos componentes al final van a ser los diferentes controles que tienes posibles dentro de Power BI. Podemos jugar con la parte de filtros y podéis tener todos los campos que están en las diferentes tablas pertenecientes al modelo de objeto de Project Online. Sabemos que hay información sobre proyectos, sobre tareas, sobre recursos, sobre riesgos, sobre la parte de diferentes zonas de horas, zonas de imputación de avance de las tareas, tenemos los issues, tenemos las asignaciones, todo lo que es el modelo de objetos de Project Online. No vamos a entrar en detalle en este tema porque no es objetivo de esta sesión, pero bueno, para los que tengáis que diseñar los informes, aquí tenéis toda esa información con los diferentes campos, estructuras y demás.
Toda esta información que trabajamos la hacemos en modo edición, podemos modificar lo que queramos, podemos pasar otra vez si queremos a la vista lectura, pero tenemos una alternativa. Lo hemos comentado, tuvimos una serie en la que hablamos de cómo gestionar proyectos con dispositivos móviles, y en esa vista, en esa sesión, lo que estuvimos preparando es, pues eso, adaptar el informe al dispositivo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se vería este informe en un dispositivo móvil. Lo podéis adaptar como queréis vosotros, pero bueno, para ver como ejemplo de un prototipo. Bueno, pues si me quiero salir otra vez a mi modo de diseño web, pasaría directamente al otro entorno, y si quiero salirme al modo lectura, pues simplemente me voy a que lectura, me permite si quiero guardar cambios. En este caso le voy a decir que no quiero guardar cambios y nos quedamos donde hemos arrancado inicialmente con Power BI Pro. Hay muchas más cositas, pero bueno, para ver la idea de cómo trabajar con estos informes de Power BI y sobre todo la potencia que tiene para dejar esos cuadros de mando a nuestros directivos o ejecutivos, yo creo que hemos dado una buena visión de lo que se puede hacer con esta fantástica herramienta. Esta es la segunda sesión, nos espera mucho más en la tercera y cuarta sesión, que recordad, vamos a comentar cómo integrar dentro de otras soluciones de Office 365 y cómo integrar todo lo que estamos comentando con Teams. Pues nada más, venga, nos vemos por la siguiente sesión. Hasta luego.